Buenos días, muchas gracias. La pieza que vamos a tratar hoy, como bien han dicho ya, es el ánfora de Salazones y en esta ocasión se ha utilizado como una excusa para hablar de otros aspectos relacionados con ella. ¿Por qué? Porque la pesca, el marisqueo y la transformación y comercialización de productos relacionados con el mar van a ser una de las actividades más relacionadas en nuestra península, principalmente en el sur y el este peninsular. La pieza que tenemos aquí se realizó en el siglo I después de Cristo, en arcilla a torno y procede de Azaila, en el actual Teruel. Y es una de la categoría Dressel 711, que se dedican principalmente al almacenamiento y transporte de productos. ¿Qué quiere decir esto de Dressel 711? Bueno, pues simplemente Heinrich Dressel fue un arqueólogo alemán que se dedicó a estudiar los distintos tipos de cerámica y a cada tipo que encontraba le dedicaba un número. Estas, como hemos mencionado, se dedicaban al almacenamiento y al transporte de productos y esta, en concreto, se utilizaba para el almacenamiento de salazones. Para hablar de la salazón, lo primero de todo tenemos que mencionar la pesca. Tenemos ya evidencias de pesca y marisqueo en el Paleolítico Superior. Bien es cierto que en estos momentos algunos estudiosos lo denominan caza más que pesca debido al tamaño de las presas. A partir de ese momento va a ir evolucionando, a medida que evoluciona en primer lugar las presas se van a hacer unos anzuelos de menor tamaño y luego además a medida que se descubren nuevos materiales se va a ir cambiando el asta que se utilizaba en un primer momento por los materiales que se dominen en ese momento. Como hemos dicho, la pesca va a ir evolucionando hasta la llegada de fenicios y púnicos. Tenemos que recalcar que en este momento los únicos consumidores de pescado eran los que tenían un acceso directo a las fuentes de las que estos procedían. Por ejemplo, si una población tenía acceso a una fuente de agua, pero que era un manantial, por ejemplo, que no tuviese pescado, pues no consumía pescado. Y el único pescado que se consumía era al que se tenía el acceso directo. Los que vivían en la costa consumían un pescado marino, mientras que los que vivían en el interior consumían pescado de agua dulce. ¿Por qué? Esto es como si hoy en día dejamos fuera de la nevera un pescado que hayamos comprado en el día. Se pone malo, se pudre, con lo cual ya deja de poderse consumir. De aquí la enorme importancia que va a tener la salazón en este momento. ¿Por qué? Porque la salazón lo que permite es conservar los alimentos durante un periodo mucho más prolongado de tiempo, lo que permite el acceso a estos alimentos a zonas que no tienen acceso directo a ellos y además el consumo de pescados, bien de agua salada o de agua dulce, en zonas de lo contrario. Debemos hacer aquí un inciso pequeño para mencionar cómo se fabrica la salazón. Los ingredientes principales van a ser el propio pescado, dependiendo de la calidad se va a utilizar las vísceras o lo que es la propia carne, y luego además la sal. La importancia de la sal en este momento es enorme. De hecho, para que se puedan hacer una idea, en algunos momentos del Imperio Romano a los soldados se les pagaba en lugar de con monedas, con sal. De ahí viene nuestra palabra salario, del latín salarium. Terminado el inciso, vamos a la salazón. Realmente hay evidencias de este producto desde la Edad de Bronce. Sin embargo, van a ser los fenicios y los púnicos los primeros en transportarla y en comercializar con ella. Va a ir extendiéndose, va a ir aumentando su importancia hasta la llegada del Imperio Romano, momento en el que se conoce como salsamenta y en el que el garum hispano va a tener una enorme importancia. El garum no es más que una salsa realizada con salazón. Algunos programas modernos lo han denominado el ketchup romano, por así decirlo, para intentar explicar que es una salsa que se les echaba a la mayor parte de las comidas, para enmascarar un poquillo el sabor. El garum hispano va a tener una importancia enorme en todo el imperio, va a ser uno de los productos más demandados. ¿Por qué? Porque en el sur de la península vamos a tener una característica que no se va a repetir en todo el Imperio Romano. Y esto es que se juntan por un lado el mar Mediterráneo y por otro el océano. ¿Qué implica esto? Que vamos a tener una variedad y una calidad de pescado que no se va a dar en ningún otro punto del imperio.
Otra consecuencia de esto, que las principales factorías de salazón, y en este caso de garum, se van a dar en el sur y en este peninsular. Ciudades como Malaca, actual Málaga, Baelo Claudia, Busus, que está hoy India e Ibiza, porque no tenemos que olvidar la presencia de las Islas Baleares, que se encuentran ubicadas en un punto geográfico realmente destacado. El precio de este garum va a depender de la calidad del mismo. No todos los bolsillos pueden acceder a la misma calidad. Es como si hoy en día compramos penca o compramos lubina salvaje. Entonces, el de menor calidad va a constar de las vísceras del pescado, mientras que el de mayor calidad se va a hacer con la propia carne. Para transportar este garum o estas salazones por todo el territorio, ¿qué era lo que se utilizaba? Piezas como esta. La importancia de este tipo de piezas realmente no es su valor económico, que es muy escaso. Eran piezas muy vastas, que no tienen unos acabados finos, no están decoradas, realmente se hacían prácticamente en serie. Su valor, sin embargo, va a ser para los investigadores la información que les puede proporcionar, que la encontramos en varios aspectos. Por un lado, información epigráfica. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, para que no se saliese el producto del interior, la pieza se tapaba y encima de ella se echaba un tipo de cera y se ponía un sello. ¿Para qué? Pues porque podía poner el productor del producto, valga la redundancia, podía poner la cantidad que llevaba, la calidad, el precio, principalmente para que nadie abriese la pieza, cambiase el contenido o sacase una parte y no hubiese ninguna clase de robo. Entonces, estos sellos, aunque su conservación es muy escasa, lo que proporcionan es información sobre quiénes producían estos productos, la cantidad que llevaban dentro, la calidad, cuánto podía valer. Más tipos de información epigráfica los encontramos en una especie de sellos que se ponían, pero esta vez en tablillas, y que se sujetaban con una cuerda a las asas. Tenían también el mismo tipo de información y esas sí que al estar realizadas en un material más conservable, pues hemos podido conservar más, hemos podido estudiar más y nos han aportado más información. Y esta misma información podía aparecer también en algunas ocasiones, aunque en este caso no, en la panza, que es esta parte de aquí de la pieza, y podía venir ahí grabada o escrita con algún tipo de grafito. Más información que nos proporciona este tipo de piezas, muy importante. El contexto en el que se han encontrado. Si, por ejemplo, esta la encontramos en Azaila, en Teruel, que es de donde procede, y encontramos en ella algún tipo de inscripción que diga que procede de, por poner un ejemplo al azar, de Baelo Claudia, podemos ver el tipo de relación y de comercio entre ambos puestos. Luego también si se han encontrado en grandes ciudades, en pequeños poblados, en asentamientos que pueden parecer más pobres, sí. Encontramos un asentamiento que arqueológicamente parece menos importante, pero tiene una gran cantidad de este tipo de piezas y se ve que además el contenido era de calidad, pues podemos deducir que, aunque los restos arqueológicos no sean tan importantes como los de otros sitios, sí que tenía el sitio una cierta importancia, un cierto poder, una cierta riqueza. Luego también, muy importante, el contenido. Porque, aunque parezca increíble, en muchas ocasiones se ha conservado una parte, unos restos del contenido que tenían estas piezas. Es cierto que antiguamente no se tenían los medios que se tienen en la actualidad, entonces las piezas se vaciaban, se limpiaban y se exponían. Pero hoy en día tenemos una nueva tecnología que gracias a eso lo que hace es que en los casos en los que se han conservado restos se pueda analizar y saber el tipo de alimentación que tenía la población en la que se han encontrado las piezas. Y además, como cada tipo se utilizaba para un contenido específico, mediante la comparación con otras piezas que no se hayan podido estudiar en su momento, se ha podido también ver la forma de el alimento, cómo se alimentaban las poblaciones de esos lugares estudiados hace varias décadas. Por último, hablando del contexto de las piezas, una enorme importancia tienen los pecios, los barcos hundidos, porque en muchas ocasiones se encuentran in situ, totalmente intactos, y eso lo que nos ha permitido ver es cómo se almacenaba la carga en ellos. Gracias a eso se ha visto que estas piezas se ponían una delante de otra y aprovechando el pico
que tiene la base del ánfora, realizado además es proceso para esto, se colocaba en la base del barco de la bodega, que tenía esta forma, entonces aprovechaba el pico para meterlo entre ambos. Se colocaban todas las ánforas en fila y luego entre ellas se pasaba una cuerda por las dos asas uniéndolas todas. De esta forma lo que hacían era impedir que las ánforas se rompiesen y además impedir un movimiento descontrolado y peligroso de la carga, que eso podía llevar al barco incluso a zozobrar. Luego, para aprovechar al máximo el espacio posible, lo que hacían era como, hay que imaginar una especie de Tetris, llenar la bodega al máximo. Entonces, aprovechando la forma del cuello de las ánforas, que es esta zona de aquí, se colocaba entre ellas la panza. Tenemos que imaginar una aquí y otra a este lado. Y de nuevo volvían a unirse todas. De esta forma se llenaba el espacio por completo, se aprovechaba al máximo, porque cuanto más lleno estuviese la bodega, mayor beneficio para el comerciante y además se evitaban peligrosos movimientos. ¿Cómo se realizaba este transporte principalmente? Por mar. Es cierto que durante el periodo romano las calzadas van a estar muy desarrolladas y van a ser mucho más sencillos que los caminos anteriores. Pero tenemos que tener en cuenta que los medios de transporte eran mucho más lentos que los actuales. Se podía ir a pie, se podía ir a caballo, se podía ir en carro. ¿Qué implicaba esto? Una duración mucho mayor del trayecto y luego además el ser el trayecto más peligroso, porque siempre se está expuesto a que haya por los caminos ladrones. El mar, por el contrario, lo que hacía era que reducía muchísimo ese tiempo de trayecto, con lo cual también se reducían las posibilidades de encontrar algún peligro, y encima era mucho más rápido, con lo cual los materiales no se estropeaban tanto. Así que trasladar un elemento o un alimento, el tiempo de transporte es algo muy importante incluso en la actualidad. ¿Qué va a implicar esto? Por ejemplo, que si tenemos que ir del sur peninsular a la zona de Galicia, por poner un ejemplo, hoy que pensaríamos que lo mejor es ir por tierra, pues antiguamente era preferible dar toda la vuelta en barco para acelerar ese proceso. ¿Qué va a implicar? Va a implicar esto un enorme desarrollo tanto de las técnicas de navegación como de los propios navíos. Entonces, navíos en este momento vamos a encontrar de dos tipos. Uno denominado de propulsión mixta, que se mueve gracias a la fuerza motriz, por un lado de las velas y por otro de los remos. Este tipo de barcos van a tener una proporción de manga y eslora, es decir, un ancho y un largo mucho mayor. Van a ser muy largos pero muy estrechitos. ¿Por qué? Porque esto lo que permite es que el barco atraviese bien el agua y sea mucho más rápido. Y luego además van a tener muy poquito calado, porque si bien es cierto que utilizan una bodega para las personas que vayan manejando los remos, estas van sentadas no necesitan mucho espacio. Por el contrario, tenemos los barcos que se mueven gracias a la propulsión a vela, que son los que nos interesan porque son los que llevaban este tipo de materiales. ¿En qué se diferencian de los anteriores? Pues bueno, por un lado van a tener una proporción manga-eslora mucho menor, es decir, van a ser también largos pero mucho más anchos. Y además van a tener mucho más calado, es decir, van a ser más profundos. ¿Por qué? Porque van a tener debajo una bodega para guardar todos estos elementos. Y simplemente cuanto más se pudiese guardar en la bodega, más beneficios para el comerciante y menos viajes además había que hacer. También estos barcos van a tener remos. Lo que pasa es que únicamente van a utilizarse para maniobras, como es por ejemplo el entrar a puerto, o para salvar algunas dificultades propias de la navegación, como es, por ejemplo, encontrarse una tormenta. La importancia de que lleguen en barco este tipo de piezas. Por supuesto, una vez que llegan a la costa, se van a mover por tierra. Ahí ya sí que no hay más remedios y los productos tienen que llegar al interior. Bueno, pues llegan los productos y con ellos llega una serie de personas de otras civilizaciones. Llegan griegos, llegan fenicios, púnicos y romanos. ¿Qué implica esto? Que ellos en muchas ocasiones se van a asentar en la península, principalmente, como he dicho, en el sur y en el este, formando ciudades como las que ya mencioné, por ejemplo, Gadir o Ebusus. Tanto el asentamiento de estas gentes como el intercambio de productos lo que va a llevar
va a ser a que se traigan a la península nuevas costumbres. Por ejemplo, se ha podido apreciar ya a finales de la época ibérica la introducción del ritual del banquete, esta típica comida familiar que tenemos ahora nosotros como tan arraigada, era algo que aquí no se tenía y se ha podido evidenciar gracias al hallazgo de piezas como grandes espetones para asar la carne y que se ha podido averiguar que se utilizan para esto, para banquetes que antes no existían. ¿Qué ha venido también con estas gentes? Unos cambios muy importantes como son, por ejemplo, la escritura, que se utilizó principalmente en un principio para el comercio, la moneda, ya no era necesario tanto un trueque, han venido costumbres como la que he mencionado del comercio. ¿Y qué va a hacer todo esto? Todo este intercambio va a hacer que lleguen una serie de elementos que se van a fundir con la cultura autóctona y que la van a cambiar ya de forma radical, viendo así en estos momentos uno de los grandes cambios que va a sufrir la península y además uno de los que más van a influir, podríamos decir, en el modo de vida que tenemos actualmente. Muchas gracias.